Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a trabajar el día de hoy la unidad 4 de Historia Universal, Mesopotamia 2. ¿Qué es lo que vamos a hablar en Mesopotamia 2? Vamos a hablar acerca de las manifestaciones culturales. Estas manifestaciones culturales que se encontraron en esta civilización de Mesopotamia son muy variadas, debido a la diversidad de los pueblos que se establecieron en la región de la Media Luna Fértil. Cada uno de ellos aportó aspectos de su propia cultura. El resultado fue una de las síntesis culturales más ricas de la antigüedad. Los pueblos de Mesopotamia destacaron en varios aspectos culturales y los más resaltantes es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que presta atención con la clase. Empezaremos entonces con la escritura. Sabemos que la escritura cuneiforme fue inventada por los sumerios hacia el año 3500 a.C. Este dato ustedes ya lo conocen porque ya se les fue brindando con anterioridad. Hasta el momento el sistema de la escritura es el más conocido. Fue utilizado con fines comerciales y administrativos para llevar un registro de las finanzas de las ciudades-estado sumeria. También sabemos que fue dominada así por la incisión con forma de cuña, como la que tú puedes apreciar en tu imagen, en tu diapositiva. Esa cuña que están labrando, en este caso, puede ser un pedazo de piedra o arcilla. Entonces, por eso se le llama escritura cuneiforme, por el uso de estos punzones que facilitaba el labrado, en este caso, en una arcilla húmeda. Los signos cuneiformes sumerios fueron adaptados por otros pueblos para la escritura de sus respectivas lenguas. Ahí tenemos los acadios, los hititas, e inspiró incluso a los alfabetos de otros lenguajes como las persas. No se deben olvidar ese dato. ¿Y cómo se descifró? Fácil. La escritura cuneiforme fue descifrada a partir del hallazgo de unos signos en la pared en una montaña en Behistun, cerca de las ruinas de Persépolis, la antigua capital del imperio persa. Esto es donde se encuentra en el actual Irán. En esta roca se podía observar un triple de inscripciones que nadie había alcanzado a comprender. El primer progreso lo realizó el alemán Karsten, quien dedujo que la triple inscripción tenía que ser un único texto inscrito en tres tipos distintos de lenguaje. Podía ser un persa antiguo, babilónico o elamita. Esa fue la primera hipótesis. En el siglo XIX, pioneros como el alemán Georg Friedrich dan importantes pistas sobre la estructura de esta escritura cuneiforme. En el año de 1835 y 1851, el inglés Henry Rawlinson, conocido como también, como está ahí en esa diapositiva, el padre de la ciorología, que es lo que había indicado, y también con ayuda del irlandés Herley Hink, lograron descifrar varios símbolos persas y babilónicos. Estos y más otros especialistas contribuyeron a la transcripción de la escritura cuneiforme, lo cual ha permitido descifrar importantes documentos. ¿Qué tipo de documentos, jóvenes? El llamado, y que vamos a hablar posteriormente, Código Hammurabi, ampliando los conocimientos que hoy tenemos sobre esta civilización sumeria, asiria, babilonia o también del cercano oriente. Entonces, de esa manera es como se va a descifrar esta escritura cuneiforme. Gracias a Henry, ¿cómo se llama? Henry, tiene un nombre algo raro, Rawlinson, ¿cierto? Gracias a Henry Rawlinson es lo que se pudo en este caso tratar de conocer o descifrar esta escritura cuneiforme. En cuanto a la legislación, las primeras leyes del mundo surgieron en Mesopotamia. Se considera como la primera legislación local, ojo, legislación local, al código Ur-Nammu, atribuido por algunos arqueólogos a su hijo Shulgi. Sin embargo, el primer código nacional es el Hammurabi, perteneciente al imperio babilónico. A continuación, les voy a citar algunos ejemplos de estas leyes del Código Hammurabi. Por ejemplo, a la ley número 6. Si uno roba el tesoro del dios o del palacio, recibirá la muerte. Y el que hubiera recibido de su mano el objeto robado, recibirá en este caso también la muerte. Esas inscripciones que nos indicaba
en el llamado Código Hammurabi. Luego tenemos otra ley que me parece interesante, la ley número 8. Si uno roba un buey, un carnero, un asno, un cerdo o una barca al dios o al palacio, si es la propiedad de un dios o de un palacio, devolverá hasta 30 veces el monto que tenía lo robado. Si es de un muskenú, devolverá hasta 10 veces. Si no puede cumplir, es posible, en este caso, que se diera la muerte. Y así sucesivamente había donde se relataba los diferentes castigos que se le daba a la persona si es que cometía un acto incorrecto en la sociedad. Y por ahí me pregunta, o tendrá en este caso una duda, Missy, ¿qué es un muskenu? Un muskenu es un término que se usa para hablar acerca de un siervo, pero en este caso este siervo no es esclavizado, es un subalterno nada más, pero no está esclavizado. Ahora, eso es en cuanto a la legislación. Vamos entonces a nuestra siguiente diapositiva. En cuanto a la religión, la base de la religión mesopotámica la pusieron los sumerios. Sus dioses estaban relacionados con las fuerzas de la naturaleza, la tierra y los astros. Su característica más resaltante fue agrupar a las divinidades en triadas, es decir, en grupos de 3, vinculados entre sí. Las más importantes, aquí las tenemos en nuestra diapositiva. Tenemos aquí a Anu, el señor del cielo, Elil, el señor de los vientos, Ea, el señor de la tierra y de la sabiduría. También podemos conocer otros dioses. Tenemos al dios, como está aquí en nuestra lámina, en nuestro dibujo, Inanna. Inanna o Ishtar. Es la diosa de la naturaleza, diosa de la fecundidad, del amor. Se vinculaba con el planeta Venus. Inanna era el origen sumerio, pero fue en este caso transformado en Ishtar por los acadios y en Astarte por los fenicios. Tenemos al otro dios, a Marduk. Era una divinidad principal de los babilonios, impuesto por Hammurabi. Estaba relacionado con el dios de la guerra. En cuanto a la literatura, tenemos las llamadas epopeyas de Gilgamesh. Estas epopeyas de Gilgamesh se encuentran grabadas en escritura cuneiforme, en tablillas de arcilla. Es considerada la narración más antigua de la historia y narra las aventuras de Gilgamesh, rey de la ciudad sumeria de Uruk, que gobernó según una antigua lista de reyes hacia el año 2500 a.C., y su amigo Enkidu. Eso se trata de la epopeya Gilgamesh. Luego tenemos nosotros, en este caso, la arquitectura. Como está aquí en nuestra imagen, la arquitectura, los edificios más importantes de la civilización sumeria eran los sigurat. ¿Y qué son los sigurat? Significa montaña sagrada, en alusión a la forma escalonada de estas construcciones. Los sigurat eran recintos sagrados, también utilizados por los sacerdotes como observatorios astronómicos. Se construyeron desde la época sumeria, siendo las más representativas las de Ur y Uruk, y su uso se generalizó durante la civilización babilónica. Los ladrillos, en este caso, fue utilizado como material de construcción por los sumerios. Este se elaboraba con barro arcilloso y una paja para darle consistencia. Esta mezcla era colocada en moldes y en sus orígenes se dejaba expuesto al calor y posteriormente se le colocaba en horno. Entonces ya sabes qué es lo que ellos usaban. Ladrillos hechos de un barro arcilloso y paja. Otro ejemplo de la arquitectura en Mesopotamia tenemos lo llamado puerta de Ishtar. Esta de aquí, la imagen que tú ves es la puerta de Ishtar. ¿Y en qué consiste esta puerta de Ishtar? Es una de las 8 puertas de las murallas del que tuvo la ciudad de Babilonia. Interesante el dato. Fue construida por el rey babilónico Nabucodonosor II en honor a la poderosa diosa. Se compone de numerosos ladrillos vidriados de color azul y rojo y está decorado con animales como leones, toros y algunos seres mitológicos. Entonces, de esa forma las características más resaltantes de la arquitectura. En cuanto a la ciencia, por último, ¿qué podemos decir nosotros acerca de la ciencia? Ellos tuvieron en este caso noción, y vamos a activar nuestro puntero, noción de la aritmética, de la geometría, conocieron en este caso el sistema sexagesimal y el sistema duodecimal
Tenían lo que es el principio de círculo, circunferencia, arco y radio. Tenían una noción de altura y de ángulos. Tenían un buen conocimiento en cuanto a matemática. Claro, ello lo puedes evidenciar en su arquitectura. En cuanto a la astronomía, iniciaron las observaciones astronómicas. Ellos ya conocían 5 planetas. ¿Y cuáles son los 5 planetas? Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Júpiter. Ellos crearon el horóscopo zodiacal. El horóscopo, lo que tú conoces, el horóscopo zodiacal. Tenían un calendario lunar muy próximo a la que nosotros tenemos, de 360 días, divididos en 12 meses y 30 días cada uno. Conocieron lo que es el tiempo, 24 horas, 60 minutos y 60 grados. Esto, y tú sabes que no ha cambiado mucho, solo ligeramente con respecto a los días, pero ya habían acertado en sacar la cantidad de días y de meses, incluso las horas que tiene un día. Entonces ellos tenían un buen conocimiento en cuanto al desarrollo de la matemática y la astronomía. Ahora, vamos a empezar con una pequeña actividad. Vamos a autoevaluarnos nosotros mismos. En esta diapositiva vas a concentrarte en lo que se está pidiendo. Vamos a hablar un poquito acerca de la religión, astrología, escritura y arquitectura de la cultura mesopotamia. No revises ninguna información, no regreses la diapositiva, nada. Simplemente vas a empezar a escribir todo lo que tú tienes, en este caso todo lo que has captado en la clase. Es una pequeña autoevaluación para poder saber qué tanto has aprendido. Pero como tú eres tan inteligente, sé que no vas a tener ningún problema. Por ejemplo, vamos a iniciar con la religión. ¿Quiénes eran en este caso los principales dioses? Bueno, aquí tenemos a Nu, Enlil y Ea. También tenemos al dios Marduk, ¿no? ¿No es cierto? Este dios Marduk era una religión politeísta. Jóvenes, en astrología, a ver qué conocimiento ellos tenían en astrología. A ver, conocieron Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Júpiter. Ya tenían el conocimiento de 5 planetas. ¿Y la escritura? ¿Qué tipo de escritura tenían? Ah, sí, muy fácil. Escritura cuneiforme. Perfecto. Y en un ejemplo de arquitectura, bueno, tenemos los llamados sigurat, que eran unos templos, en este caso, escalonados. ¿Y qué tipo de construcciones se usaban? Ah, perfecto. Se utilizaban los ladrillos y los ladrillos estaban compuestos por arcilla y paja y de esa manera se dejaba solear y luego se colocaba en horno. Y luego de ello se procedía a la construcción de algún templo o palacio. Perfecto, jóvenes. Sé que ya sabía que les iba a ir muy bien. Entonces, les invito a que refuercen esta actividad, que refuercen el tema que hemos realizado, lean las lecturas que se encuentran en nuestro libro, la unidad 4. Ya en la tarde seguiremos verificando y profundizando más acerca del tema. Gracias.